Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión repasaremos algunas propiedades de la constante de equilibrio y la dependencia de esta propiedad con la temperatura. Bien, como un repaso de nuestras sesiones pasadas, encontramos la expresión para el potencial químico del gas ideal. Este es el único potencial químico que tenemos acceso por ahora, el que corresponde a un gas ideal, y lo obtuvimos con una de las relaciones de Maxwell para la energía de Gibbs, en la que nos relaciona el cambio entre un potencial químico con la presión y lo igualamos a un cambio en volumen con respecto a el número de moles de una especie y con la ecuación del gas ideal pudimos obtener esta derivada y encontramos que el potencial químico de un gas ideal, esta especie I en fase gaseosa y que se comporta como un gas ideal en una mezcla, es igual a un potencial químico de referencia más el producto RT por el logaritmo natural de la presión entre una presión de referencia. Vimos que lo más usual es tomar esta presión de referencia como unitaria, un bar o una atmósfera, y eso hace este cociente adimensional. Después vimos que el potencial químico depende de las condiciones de nuestro experimento o cómo escojamos ese estado de referencia, que puede ser una temperatura específica o una composición específica como el compuesto puro. También definimos la variable xi como el grado de avance de una reacción y encontramos la relación aprovechando la condición del equilibrio material y encontramos que la variación de la energía de Gibbs con respecto al avance de esa reacción es igual a la suma de potenciales químicos con la información estequiométrica de una reacción. Eso en el equilibrio es igual a 0. Y en una gráfica en donde presentemos a la energía de Gibbs en función del avance de reacción, podemos tener tres posibilidades para el valor de la energía de Gibbs. Si es menor a 0, mayor a 0 o igual a 0. Estas tres posibilidades nos hablan de la espontaneidad de una reacción. Sí, Betty, tienes una pregunta. Sí, perdón, ¿qué es el delta de G respecto a qué, perdón? El delta G. Em, Ajá, es que abajito hay como un símbolo que no entiendo qué es. O sea, en la derivada parcial. ok. En la derivada parcial es en esta parte, ¿no? Ajá, o sea, como el Dice, símbolo que está abajo de delta G, no entiendo qué símbolo es es. la parcial de G con respecto a Xi. Esta es la letra griega Xi. Y es como una E cursiva, ¿no? Tiene esa forma. Se llama Xi. Y es ¿qué dijo que era, perdón? ¿Qué Este es significa? el grado de avance. Gracias. ¿Ok? Bien, el grado de avance lo definimos en función del número de moles. ¿Cuántos moles tenemos en cualquier momento con respecto al número de moles inicial? Eso lo podemos ver en las diapositivas de las clases pasadas para que quede más claro. En esta gráfica lo que queremos hacer énfasis es que la energía de Gibbs está relacionada con cómo está avanzando la reacción y puede tener tres valores: positivo, negativo o ser igual a 0. Si es
negativo, como vimos en el inicio del curso, el criterio de espontaneidad para la energía de Gibbs es que si es negativo, la reacción se lleva a cabo, es espontánea. Si el delta G es mayor a 0, es no espontánea esa reacción. Y por último, si este delta G, este cambio es igual a 0, nos encontramos en el equilibrio. Muy bien, ahora vamos a irnos hacia la constante de equilibrio. Bien, esta es la condición de equilibrio químico, distinta del equilibrio material. En el equilibrio material teníamos expresado el cambio de número de moles, pero en la condición de equilibrio químico estamos empleando al coeficiente estequiométrico de la reacción. En un momento vamos a ver algunos ejemplos. Y recordamos que, bueno, este es el único potencial químico al que tenemos acceso por ahora, potencial químico de un gas ideal y que está en función de la presión que presente en la mezcla. Así que vamos a sustituir en esta condición de equilibrio químico, es lo que hicimos la sesión pasada, sustituimos la expresión del potencial químico en estas sumas y se ve de esta manera, suma de potencial químico de referencia más RT, logaritmo natural de la presión de la especie I por el coeficiente estequiométrico de I. Recuerden que el coeficiente estequiométrico no tiene unidades, es positivo para los productos y negativo para los reactivos. Y en el equilibrio, esta serie de sumas es igual a 0. Vamos a expander la suma. Ok, aquí va aprovechando las propiedades de los logaritmos, podemos englobar la suma de los potenciales químicos de referencia multiplicados por el coeficiente estequiométrico más RT, y por propiedades de los logaritmos, la suma queda expresada como la presión de I por el exponente, que en este caso es el coeficiente estequiométrico. Esto también lo pueden repasar en las diapositivas o en el video de la sesión pasada. Y al ser igual a 0, podemos igualar los dos lados. Vean que aquí esta suma está afectando a ambos términos. Aquí lo que hice fue asignar la suma a cada uno de ellos e igualarlo a 0. De ese modo, adquiere este menos RT, ¿no? Pasa esta suma de RT, pasa al otro lado, queda negativa. Logaritmo natural de presión de I o elevado a la potencia, que es el coeficiente estequiométrico. Como RT es una constante, sale de la suma y eso es igual a la información que nos da la reacción química, que es los coeficientes estequiométricos y los estados de referencia para el potencial químico. En la clase pasada vimos que esta suma podemos expresarla de otra manera, como en vez de sumar logaritmos de presiones elevadas a un coeficiente, podemos simplemente sacar el logaritmo de productos. Esto es un producto en vez de esta sigma mayúscula que indica sumas. Esta pi mayúscula indica productos y solo indica que vamos a multiplicar presiones de I elevadas a cada uno al coeficiente estequiométrico. Bien, una vez hecho eso, vemos que este producto, esta serie de productos, la podemos llamar de una manera especial
y le llamamos Kp. La definimos a esta Kp como la serie de multiplicaciones de las presiones parciales o de cada especie I elevada cada una al coeficiente estequiométrico. De esa manera podemos escribir esta ecuación ya no en función de este producto, sino simplemente como menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio, que tiene este subíndice P, indicando que la obtuvimos de presiones, y lo igualamos a la suma de coeficientes estequiométricos por potenciales químicos de referencia. Ok, vamos a seguir trabajando con esta ecuación, pero es la primera conclusión importante a la que llegamos, la definición de la constante de equilibrio a partir de presiones y de la información que nos da la reacción química. Bien, vamos a continuar. Bien, nuestra condición de equilibrio químico nos permitió llegar a la definición de la constante de equilibrio y con ello expresar esta condición de equilibrio químico la podemos expresar en función de la constante, los coeficientes y el potencial químico de referencia. Vamos a ver, para una reacción genérica, una reacción que sea, por ejemplo, el reactivo A que produce el producto B. ¿Cómo se ve esta ecuación? Bien, recuerden que en la condición de equilibrio material nos decía que el cambio de número de moles es igual a el coeficiente estequiométrico de cada especie multiplicada por el grado de avance. Así, vean que esta parcial la puedo escribir como el cambio de energía libre por el potencial químico de A, el reactivo por el cambio de número de moles de A, más el producto potencial químico de B por el cambio de número de moles de B. Esto es la definición de la energía de Gibbs a temperatura y presión constante. ¿Okay? Así se escribe esa expresión para la energía de Gibbs. En este caso, tenemos un reactivo y un producto. Si lo escribimos ahora en forma del coeficiente estequiométrico y del grado de avance, sustituimos este cambio de número de moles y nos queda de esta manera. Vean que ahora aparece este signo negativo indicando que el coeficiente estequiométrico de A es menos 1 porque es reactivo, multiplicado por el grado de avance, como vemos de esta ecuación, más B, aquí hay un más 1, indicando que el B es el producto por el grado de avance. Agrupo los potenciales químicos, el cambio de energía libre va a ser igual a la diferencia de potenciales químicos por el grado de avance. Esto me permite escribir la siguiente ecuación. El cambio en la energía de Gibbs con respecto al grado de avance a temperatura y presión constante es igual a la diferencia de potenciales químicos del reactivo y del producto. ¿Okay? Así que la gráfica que vimos al inicio, para construirla, necesitamos conocer estos potenciales químicos, ¿okay? Conforme avanza la reacción. La reacción va a avanzar desde el número de moles iniciales hasta su total conversión o una fracción de esa conversión. ¿Okay? Si tenemos 100% de conversión en una reacción,
ya no tendremos moles de reactivo, sino tendremos una mezcla que está constituida solamente por productos, en el caso que tengamos una reacción 100% eficiente. Bien, esta es nuestra segunda conclusión más importante, cómo escribir la energía de Gibbs con respecto al grado de avance, y es una diferencia de potenciales químicos entre productos y reactivos. Bien, ahora ustedes ya pueden prever que, dado que conocemos potenciales químicos para gases ideales, podemos sustituir, suponiendo que A y B son gases ideales, podemos sustituir esos potenciales químicos. Bien, así que vamos a tomar esta ecuación que ya dedujimos gracias a la consideración de los coeficientes estequiométricos y expandemos, ¿no? Sustituimos el potencial químico de A y B y nos queda de esta manera. El potencial químico de B es igual a el potencial químico de referencia para B más RT logaritmo natural de la presión de B menos lo que se expresa para el potencial químico de A, que es potencial químico de referencia menos, está afectando este signo menos RT logaritmo natural de A. Ok, ahora bueno, ustedes pueden ir simplificándola. Vamos a agrupar potenciales químicos de referencia. Vamos a agrupar el término RT y vamos a agrupar los términos logarítmicos para las presiones. Es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Bien, aquí viene una definición importante. Cuando definimos al potencial químico, utilizando la energía de Gibbs, recuerden que se definió como la parcial de la energía de Gibbs con respecto al número de moles a temperatura y presión constante. Esa es la definición del potencial químico. El cambio de la energía de Gibbs con respecto al número de moles a temperatura y presión constante. Así, el potencial químico tiene unidades de energía por mol. Y vean que aquí tenemos una diferencia de potenciales químicos de referencia. Así que esta expresión va a estar apareciendo en muchas partes. Son términos muy frecuentes, la diferencia de potenciales químicos de referencia o estándar. Así que les vamos a llamar de cierta forma. A esto le vamos a llamar, a esta diferencia de potenciales, le llamamos el delta G de referencia, la energía de Gibbs estándar. ¿Okay? Algunos incluso le ponen aquí abajo la reiteración de una R minúscula, el delta G de reacción estándar, ¿no? Esta diferencia de potenciales químicos que tiene unidades de energía por mol es una energía de Gibbs estándar. Y le llamamos el delta G de reacción, el delta G estándar de reacción. Y ahora podemos simplificar entonces aún más la ecuación. Y decimos que tenemos un delta G de reacción, un delta G estándar, más RT logaritmo natural de, vean que aquí ya agrupé, a través de un cociente, aprovechando las propiedades de los logaritmos y este signo negativo,
construimos este cociente, donde el numerador es la presión de la especie B y el denominador es la presión de la especie A. Ahora vamos a seguir aprovechando este delta G de reacción y este cociente, que ustedes ya saben, bueno, ya intuyen hacia dónde se va a ir este cociente. Bien, esto es en resumen lo que hemos encontrado. Y en el equilibrio, esta parcial de G, este término, este cambio de la energía de Gibbs con respecto al grado de avance, en el equilibrio, eso es igual a 0. Así podemos, si esto es igual a 0, podemos igualar estos dos términos, el delta G de reacción estándar y RT, logaritmo natural de este cociente de presiones. Y nos queda que el menos delta G de reacción estándar es igual a RT, logaritmo natural del cociente de las presiones de las especies involucradas. Pero vean que este cociente lo podemos sustituir por la constante. Esta es la expresión. Para esta reacción, esta es la expresión de la constante de equilibrio. ¿Ok? Así que llegamos a la expresión del delta G de reacción igual a RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio expresada en presiones. Esto se cumple para cualquier ecuación. Nosotros hicimos esta deducción empleando un ejemplo, una reacción tipo A que da B, y llegamos a la conclusión que el delta G de reacción, es decir, la diferencia de potenciales químicos estándar, es igual a RT, logaritmo natural de la relación entre presiones de productos con reactivos. ¿Ok? Profe, Sí, una pregunta. Dijo que ese delta G era con relación a las presiones, ¿verdad? la constante de equilibrio. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Y recuerden, la constante de equilibrio, Kp, en este caso, como la definimos, no tiene unidades. Las unidades del delta G las provee el producto RT, que son unidades de energía por unidad de mol, igual que el potencial químico. ¿Ok? Así que para encontrar valores de delta G de una reacción, podemos encontrar o necesitamos los valores de la constante de equilibrio. En este caso, en presiones. Necesitamos presiones parciales, medir presiones en nuestra mezcla reaccionante una vez alcanzado el equilibrio. Y esas presiones parciales nos dirán el valor del delta G de reacción. Y recuerden, tendríamos tres posibilidades, que ese delta G sea positivo, sea negativo, o en el equilibrio es igual a 0. Bien, vamos a complicar un poco la reacción. En vez de A que nos dé B, vamos a escribir ahora una reacción. Por ejemplo, aquí tenemos la especie A que reacciona con la especie B, y eso nos da el producto C, D. Los coeficientes estequiométricos son alfa, beta, gamma y delta. ¿Okay? En este caso, consideramos que el sistema es cerrado, es decir, todos los cambios de composición
están generados por la mezcla reaccionante, no está aceptando material de los alrededores ni perdiendo ese material. Temperatura y presión constante. Si las especies A, B, C y D todas son gases, podemos expresar la constante de equilibrio Kp como el producto Pc elevado al coeficiente estequiométrico, que es gamma, por la presión del producto D elevado al coeficiente estequiométrico delta, sobre el producto ahora de presiones de reactivos A y B, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico alfa y beta. Bien, esto está considerando que todas estas especies A, B, C y D, todas son gases. Es decir, tenemos un equilibrio homogéneo. Todas las especies están en fase gas, ¿no? Para que nosotros lo podamos escribir en función de las presiones. Estas 4 especies son gases. Si tuviéramos, ejemplo, otra especie con un coeficiente estequiométrico epsilon asociado a una especie E, pero la especie E es líquida, por ejemplo, que haya una condensación de agua, esta especie E líquida no entra en la definición de Kp. ¿Okay? No tiene una presión parcial, no tiene una presión de gas ideal, es líquido, así que no entra en la constante de equilibrio. Así, para construir esta constante, involucramos solamente las especies que están en fase gas. Ok, bien. Ahora, nosotros escribimos esto en función de presiones parciales, que son las del gas ideal, por ejemplo. Pero lo podríamos acercar a gases reales utilizando fugacidades. Es decir, en vez de escribir las presiones, podríamos escribir las fugacidades. Es decir, empleando coeficientes de fugacidad. Y eso nos daría una Kp también, pero ya no de gas ideal, sino una Kp de gas real. Ahora, si las especies en contacto fueran en disolución, estuvieran en disolución acuosa, en vez de en fase gas, podríamos escribir en función de concentraciones para disoluciones ideales. Eso lo vamos a ver más adelante. O podemos escribir en las concentraciones, ya sea en función de actividades, si son disoluciones reales, o en fracción mol, si son disoluciones ideales. Pero esto es el caso líquido y este es el caso gas. ¿Sí? Por ahora nos vamos a quedar con las expresiones de la constante en función de presiones y son gases ideales. Pero recuerden, esto se puede escribir en función de fugacidades para gases reales. Si escribimos una constante de equilibrio que involucre solamente líquidos, las escribiremos en función de concentraciones, ya sea con actividades, usando coeficientes de actividad, por ejemplo, o solamente fracciones mol, si es un sistema ideal. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de este. Profe, Sí. una pregunta, ¿el de actividades y fracción mol es para soluciones ideales? Este lado es para líquidos, donde vamos a escribir la constante de equilibrio en función de concentraciones. Esas concentraciones pueden ser en función de actividades, si es una disolución real, si usa coeficientes de actividad, o en función de fracciones mol, solamente, si es una disolución ideal.
la fracción mol solita implica que es una disolución ideal. Si empleamos actividades, es una disolución real. Gracias. Bien, ahora, ustedes ahora en sus notas pueden escribir la expresión de la constante de equilibrio para estos ejemplos. Son dos ejemplos. El primero es este paso. Vean, aquí tenemos ozono, fase gas, que se transforma en oxígeno. Pero vean que aquí ya escribí una doble flecha que indica que tenemos la posibilidad de establecer el sentido de la reacción. ¿Okay? Podemos tener ozono que se convierte en oxígeno, pero también tenemos oxígeno que se está convirtiendo en ozono. ¿Ok? Esta doble flecha nos indica esa posibilidad. Los reactivos pueden convertirse en productos, pero a su vez los productos pueden originar a los que eran los reactivos originales. Es decir, tenemos que establecer el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la mezcla en el equilibrio? Bien, aquí vamos a escribir la constante de equilibrio. Recuerden que es igual a producto de la presión de I elevado al coeficiente estequiométrico. Bien, para esta reacción, ¿cómo queda expresada la constante de equilibrio? Sería la presión del O2 al cubo entre la presión del O3 al cuadrado. Ok, ¿alguien tiene otra opinión? Bueno, sí, es correcto. Entonces, para esta ecuación, esta reacción química, la constante de equilibrio, vemos que las especies involucradas ambas son en fase gas, así que podemos expresarla en función de las presiones parciales. Vean, en este caso, estamos suponiendo que el reactivo es el ozono, el O3, así que aparece debajo en este cociente. El coeficiente estequiométrico aquí es -2, por eso aparece como un cociente, ¿no? Al cuadrado abajo. Y el producto es el oxígeno, que está elevado al coeficiente estequiométrico, que es el 3. Bien, vamos a hacer otro rápidamente. Ok. Vean, dependiendo del valor de la constante de equilibrio, vamos a poder determinar quién está predominando, el ozono o el oxígeno. Si la presión parcial o el valor de la constante de equilibrio es mayor a 1, si esto es mayor a 1, vamos a tener predominantemente productos. Ok, voy a poner aquí una P de productos. Si la constante de equilibrio es mayor a 1, predominantemente vamos a tener productos. Si es menor a 1, vamos a tener predominantemente reactivos. ¿De acuerdo? Esto nos va a indicar el valor de la constante de equilibrio. Si tenemos una mezcla en donde tenemos mayoritariamente producto o mayoritariamente reactivo. Mayor a 1 indica productos y menor a 1 indica que hay más reactivos. Ok, vamos a hacer otro ejemplo.
díganme cuál es la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción. Todas son en fase gas. Sería la presión del, no recuerdo su nombre, pero del NaCl al cuadrado, entre el óxido de nitrógeno al cuadrado, bueno, la presión del óxido de nitrógeno al cuadrado, Sí. por la presión del cloro molecular. Ok, ¿todos ven claro cómo se va a obtener esta constante de equilibrio? Sí. Muy bien. Bien, tenemos el... De nuevo, si esta constante es menor a 1, tendremos predominantemente la mezcla de los reactivos, pero si es mayor a 1, tendremos predominantemente la mezcla o la presencia del producto. Bien, así se construyen, en este caso, para las constantes basadas en presiones, así se construyen las constantes de equilibrio. Lo que resta es encontrar esas presiones parciales, ¿no? Ya sea del experimento directamente, con el arreglo experimental, encontrar estas presiones o estimarlas. Bien, por último vamos a explorar, recuerdan nuestra ecuación que relaciona el delta G de reacción con la constante de equilibrio, ¿no? Esto lo obtuvimos al inicio de la clase. El logaritmo natural de la constante de equilibrio es igual al delta G de reacción entre RT. Bien, ahora yo quiero saber cómo cambia la constante de equilibrio con respecto a la temperatura. Es decir, quiero construir la derivada de este logaritmo natural de la constante de equilibrio con respecto a la presión. Ok, vamos a construir esa derivada en un momento. Ok, yo quiero conocer este cambio. ¿Cómo cambia el logaritmo natural de la constante con respecto a la temperatura? Si aplicamos la derivada en ambos lados, esto es igual a menos 1 en R, es decir, saqué esta constante, por la derivada de la variable que quedaba suelta, es decir, el delta G en T. Quiero saber cómo cambia esta expresión con respecto a la temperatura. Vean que al resolver esta ecuación diferencial, yo podré estimar o emplear cambios de temperatura. Puedo controlar cambios de temperatura y encontrar cómo está cambiando la constante de equilibrio. Es decir, con cambios de temperatura puedo estimar la presencia de reactivos o productos predominantemente. Y también voy a poder estimar estos deltas G de la reacción. Bien, ahora se puede demostrar, es decir, lo van a demostrar ustedes de tarea, que esta derivada de G de reacción con respecto a T, en función de la temperatura, es igual al menos delta H de reacción en T al cuadrado. ¿Ok? Ustedes de tarea van a tener que demostrar esta ecuación, que se llama ecuación de Gibbs-Helmholtz. En la literatura es muy usual que ustedes la encuentren. Solamente necesitamos demostrarla, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pueda expresar esta derivada de G y lo exprese en función de la entalpía de reacción? ¿Okay? Si ustedes buscan esta ecuación, van a encontrar esa demostración. Y de tarea, ya en unos minutos va a estar en Edmodo.
suben esa demostración, ¿no?, a la plataforma. Bueno, asumiendo que es, sí. Disculpe, entonces tenemos que encontrar una expresión para despejar como tal el delta G. Sí, o sea, en la demostración que ustedes van a encontrar, a través de varias suposiciones, van a encontrar cómo este cociente, este delta G en T, aprovechando la definición de la energía de Gibbs, lo pueden relacionar con el delta H. ¿Ok? O sea, básicamente, Profesor. o sea, busquen la ecuación de Gibbs-Helmholtz y compartan la demostración. Bueno, aquí vamos a aprovechar esto. O sea, yo les digo, esto se puede demostrar. Este delta H de reacción entre T al cuadrado en negativo es igual a este lado. Y con eso vamos a llegar a la conclusión sustituyendo la ecuación de Gibbs-Helmholtz en la ecuación 2. Llegamos a que el cambio de la constante de equilibrio en forma logarítmica con respecto a la temperatura es igual al delta H de reacción entre RT cuadrado. Bueno, entonces, para que yo pueda conocer valores de constante de equilibrio, puedo encontrar valores de delta H, ¿ok? Por técnicas como calorimetría, etc. De hecho, en la tarea, el primer inciso es encontrar la ecuación de Gibbs-Helmholtz y el segundo inciso es que encuentren o que me digan cómo se encuentran estos valores de delta H de reacción o también llamados de formación. Eso ya está en la plataforma para que vean las instrucciones. Aquí lo que necesitamos entonces, si queremos conocer valores de la constante de equilibrio y saber si hay más reactivos o productos, necesitamos valores de delta H. En cambio, si yo voy y mido presiones parciales y construyo la constante de equilibrio a distintas temperaturas, podría yo estimar valores de delta H. Okay, esa es la relevancia de esta ecuación. Me relaciona constante de equilibrio que puedo estimar en el laboratorio, en el experimento, y puedo encontrar entalpías o encontrar entalpías, como ustedes me van a decir en la tarea que se encuentran, y estimar constantes de equilibrio. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna duda por ahora? Profe, ¿podría poner tantito la diapositiva donde puso los ejercicios? Sí. Este fue el segundo. Y bueno, una vez que tengamos cómo estimar esas constantes de equilibrio en función de la temperatura, nos estamos acercando a nuestra primera serie de problemas para completar su evaluación. Entonces, la primera serie de problemas va a incluir los temas que hemos visto hasta ahora y hasta la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. La próxima sesión vamos a seguir explorando esta ecuación a la que llegamos. Vamos a hacer un ejercicio con esa ecuación y ya estaríamos en condiciones de contestar la primera serie de ejercicios. Eso lo platicamos más la próxima clase, ¿no? La del miércoles.
Gracias, Bueno. profe, por cambiar la diapositiva. Gracias. Muy bien, esa fue la segunda, esta fue la primera. El ozono que se convierte en oxígeno. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, profe, todo claro. Ok. Bien, entonces, bueno, en Edmodo ya va a estar en unos minutos la tarea de mostrar la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Y en unos minutos también voy a subir las diapositivas y el video.